Hablar de derecho agrario es hablar de las actividades agrícolas y la seguridad alimentaria de la población. Muy buenos días, licenciado Néstor Umaña, compañeros y compañeras. Somos el grupo número 3, formado por Joali Elizabeth Guzmán, Edgar Rolando Guevara Portillo, Aún de Jesús González Blanco y su servidor José Mateo Flores Hernández. Como grupo nos toca hablar del contrato de la servidumbre agraria. Como puntos tomaremos de partida los periodos de los años 50, 60, 70 e inicios de los 80, en que fue creada nuestra reforma agraria, con el fin de reivindicar aquellos derechos a las personas que les fueron despojadas de sus tierras por los españoles. Para ello, desarrollaremos los objetivos siguientes: analizar el concepto de contrato de servidumbre agraria, identificar las partes que intervienen en la servidumbre agraria y como objetivos específicos enunciaremos las características y elementos esenciales de la servidumbre agraria. Especificaremos los requisitos de validez y existencia de la servidumbre agraria. Asimismo, examinaremos las obligaciones inherentes y causales de determinación de la servidumbre agraria. Si hacemos una comparación, cómo se dio la servidumbre agraria en México, nos revocamos a la época porfiriana. Se desarrollaron dos grandes transformaciones en el 1976 y 1910, que son las expropiaciones de las tierras comunales de las aldeas y la discriminación del salario real de los trabajadores, creándose 4 tipos de trabajadores: los peones, en los que también se encuentran los vaqueros, pastores y artesanos; trabajadores eventuales, los arrendatarios y los medianeros o parceros. Como podemos ver, dada que la misma conquista de México es similar a la conquista de Centroamérica y demás países de Latinoamérica, vemos los esfuerzos, ¿verdad?, de ambas naciones en el derecho agrario. En lo que refiere a El Salvador, se creó la ley de ordenamiento para con ello garantizar, ¿verdad?, la seguridad alimentaria, y garantizar la producción. El derecho a la servidumbre agraria es aquel gravamen que recae sobre la propiedad inmueble en los que uno es dominante y el otro es sirviente. Tenemos los tipos de servidumbre de paso, servidumbre de mediación, tenemos servidumbre de acueductos o paso de agua, la servidumbre de luces y vistas, la servidumbre de desagüe y los derechos y obligaciones de las fincas. Servidumbre, según la jurisprudencia, es cualquier acto jurídico oneroso o gratuito, en virtud del cual se establece una limitación al derecho de propiedad, realizado por el titular del predio sirviente. El espíritu del derecho de servidumbre es permitir la explotación y utilizar los predios o fincas. Según nuestra legislación, tenemos regulada la servidumbre en el artículo 822 del Código Civil y en la Ley Agraria en su artículo 88. En el artículo 22
refiere que es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Predio sirviente sufre el gravamen. El predio dominante es el que reporta la utilidad. Como hacía referencia el artículo 88 de la Ley Agraria, la adquisición, conservación, causas de los predios rústicos se sujetará a la ley común, es decir, al derecho común. ¿Qué queremos hacer referencia sobre esto que nos dice el artículo 88 de la Ley Agraria? Que no tenemos una ley que regule la servidumbre agraria. Entonces, va a ser regido por el derecho común. La clasificación de la servidumbre agraria, por razón de su ejercicio, se clasifican en continuas y descontinuas. La continua es aquella cuyo ejercicio es sin la necesidad de una actividad del hombre para tal ejercicio. Y la discontinua es aquella que requiere del hecho de la actividad del hombre para ser ejercida. Lo establece la jurisprudencia, que la servidumbre es una limitación al derecho de propiedad. Podemos ver de que los tipos de servidumbre no se genera muchas veces un contrato, sino que es de forma gratuita. A veces hay autorizaciones del propietario de una propiedad para que pase su vecino a su parcela sin un contrato previo. Lo mismo podemos observar cuando se instala un acueducto que pasa sobre una propiedad. Tampoco se realiza un contrato, sino así de forma gratis. El propietario autoriza que pase el acueducto. En las servidumbres de desagüe también podemos observar que muchas veces hay propietarios que autorizan el paso del desagüe a la par de su propiedad, sin un contrato previo. Para el ingreso a una finca que está al fondo de la propiedad, también no se establece un contrato, sino de forma gratuita hay acceso. Entonces podemos ver de que no hay una regulación contractual para la servidumbre agraria.
Buenos días, licenciado Ernesto Umaña. Compañeros y compañeras, les saluda Joanny Elizabeth Guzmán, integrante del grupo número 3 del tema servidumbre agraria. Les hablaré del tema las partes que intervienen en la servidumbre agraria. Como bien sabemos, ¿qué es servidumbre? Servidumbre es un derecho real y es un gravamen impuesto en un predio o un inmueble, en utilidad de otro predio, pero de distinto dueño, en la cual interviene la parte sirviente o conocido también como dueño. Esta parte sirviente es el que soporta una determinada limitación, ya sea carga o gravamen a favor de otro. También interviene la parte dominante, que es la propiedad en cuyo favor está constituida la servidumbre. La servidumbre también se clasifica en aparentes y en inaparentes. Son aparentes aquellas que se anuncian por signos, por señales exteriores, como por ejemplo un portón, letreros o algo que indique o que se logre ver a simple vista. Las inaparentes son las que no se manifiestan por ningún signo o señal, como por ejemplo al ir caminando por un sendero oculto o las de un acueducto a través de un canal que no es visible en la superficie. La servidumbre también puede ser clasificada como afirmativa o positiva. La servidumbre afirmativa o positiva es la que permite al propietario del fondo dominante cumplir cualquier acto o acción sobre el fondo sirviente. Por ejemplo, introducir un acueducto en dicho predio. Esta servidumbre puede ser aparente o inaparente. La servidumbre negativa es en la cual el titular tiene el derecho de prohibir al dueño del predio sirviente, ya sea hacer cualquier cosa en el predio en su derecho de propiedad. Esta servidumbre solo puede ser continuas o inaparentes en un predio, por ejemplo, donde pasan cables del tendido eléctrico no se puede construir. También les hablaré sobre las características del derecho de servidumbre. La primera sería que es un derecho que limita el dominio o propiedad. ¿Por qué? Porque permite el uso del bien a cualquier persona que no son propietarios del predio. Como característica número 2, está siempre encadenado a la propiedad. ¿Por qué? Porque es parte de la propiedad aunque tenga el gravamen. Característica número 3 es la que exige la concurrencia de dos predios. El predio dominante es en el inmueble en cuyo favor está constituida la servidumbre y el predio sirviente el que sufre el gravamen. Característica número 4 es un derecho. ¿Por qué? Porque cae sobre un bien ajeno. Característica número 5 puede consistir en permitir que se haga algo o en exigir que no se haga, ya sea del predio dominante en el predio sirviente. Característica número 6. Es necesario que exista una utilidad. ¿De qué utilidad estamos hablando? Esta situación de poder debe apoyarse en un título, ya sea de hecho, que legitime su ejercicio al que pretende la limitación del dominio ajeno o la carga de la prueba. Hasta aquí llegó mi pequeña participación y quedará con ustedes mi siguiente compañero. Así que tengan un feliz día y muchas gracias. Tengan muy buenos días, compañeros, compañeras, licenciado Umaña. Mi nombre es Edgar Rolando Guevara Portillo y continuaré hablando sobre los contratos de servidumbre agraria.
Como anteriormente lo mencionaron, existen muchas características sobre lo que son las servidumbres, dentro de las cuales encontramos así que la servidumbre es un derecho real por excelencia, porque es una limitación al predio sirviente a favor del predio dominante, el cual crea una relación directa entre el titular del derecho y la cosa grabada con ella. Asimismo, la servidumbre es un derecho accesorio, porque se encuentran indisolublemente unidos a los predios, no pudiendo sufrir el imperio de los actos jurídicos independientemente de los mismos. La servidumbre es predial. Es predial porque la servidumbre solo se puede constituir sobre predios. La servidumbre es útil porque es necesaria e imprescindible. La servidumbre es perpetua. Es un derecho perpetuo por su misma naturaleza, puesto que los fondos tienen una existencia prolongada, sus necesidades son permanentes y su implantación no responde al interés de una persona. Las servidumbres son indivisibles. Esto significa que si son varios los titulares de la finca dominante, entonces cada uno de ellos tiene íntegro derecho para ejercer la servidumbre. Debe aportar una ventaja real al predio dominante. Respecto a esto, el doctor Avendaño Valdés nos dice que es indispensable, según todas las legislaciones, que las servidumbres presten utilidad, porque de lo contrario carecería de objeto y de sentido establecer un gravamen que ocasionaría perjuicios sin producir ninguna utilidad. Tiene carácter inmobiliario. La doctora Maix Bock-Humboldt sostiene que en el derecho romano existían las denominadas servidumbres personales y reales. Se denominaban así a las desmembraciones del derecho de propiedad, uso, usufructo, habitación y superficie, y las servidumbres reales que sólo podían recaer sobre inmuebles y dentro de estos exclusivamente sobre los predios, lo que es ratificado por algunos códigos actuales. Dentro de los elementos esenciales de la servidumbre tenemos lo que son el predio dominante, el predio sirviente y el gravamen. El predio dominante es aquel predio que reporta la utilidad y es aquel que se le conoce en la servidumbre como la servidumbre activa. ¿Por qué? Porque es el predio que necesita del otro para poder ejercer una actividad de cualquier tipo, todo y cuando siempre sea legal. Y el predio sirviente es aquel que sufre el gravamen y se le conoce como servidumbre pasiva. Y por último tenemos lo que es el gravamen. El gravamen es el vínculo jurídico que se impone sobre uno en beneficio de otro. Los sujetos dentro de la servidumbre dice que son diferentes según se trate de servidumbres prediales o personales. Es decir, en una servidumbre predial, los sujetos serán el titular del predio sirviente y el del predio dominante. Sin embargo, en las personales los sujetos serán el titular del predio y aquella persona que se le faculta el derecho. Elementos principales para la constitución de una servidumbre. Existen tres elementos fundamentales como lo son los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales. Los elementos personales, en estos la ley no especifica ninguna capacidad especial para constituir servidumbre. Solo es necesario la capacidad general de obrar para poder constituir derechos reales sobre bienes inmuebles y con lo que respecta al acto o contrato por el cual es creado. Los elementos reales en las denominadas servidumbres prediales se requiere la existencia de dos predios, como son el predio dominante y el predio sirviente, con actitud por sus características y situación para que pueda existir la servidumbre. Y los elementos formales, las servidumbres puedan ser establecidas por la ley o por voluntad de las partes. Por la ley,
La servidumbre, por la ley cabe distinguir dos supuestos. Uno, cuando aparece la servidumbre de manera automática ligada con un determinado supuesto de hecho que la ley contempla. Y dos, que la ley atribuye a una persona la posibilidad o facultad de exigir esta constitución. En este caso, este mandato legal se concretará entonces a través de un acto jurídico mediante un acuerdo entre los interesados. Asimismo, también dentro de los elementos formales, en los modos de adquisición tenemos también lo que es por voluntad de los particulares, encausada a través de un negocio jurídico y es por consiguiente una voluntad. Licenciado Umaña y compañeros y compañeras, tengan todos muy buenos días. Prosiguiendo con el tema de la servidumbre agraria, yo les hablaré de dos subtemas muy importantes que son las obligaciones inherentes y las causales de determinación o extinción de las obligaciones. Para ello les voy a dar el origen de la palabra inherente. La palabra inherente procede del latín inherem, una conjugación del verbo inare, permanecer unido. Esto significa que el concepto se utiliza para nombrar aquello que debido a sus condiciones naturales resulta imposible separarlo de algo que ya está unido de una manera indivisible a ello. Por ejemplo, para ello les voy a dar las obligaciones inherentes. Por ejemplo, Juan Pérez, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Juan Pérez compra un terreno, un inmueble, pero se da el caso de que este inmueble no tiene un acceso y para tener un acceso tiene que pasar por la propiedad. En este caso sería de la otra persona, digamos, por decirlo así, Mario tiene acceso a esa carretera, pero Juan Pérez no. Entonces, ¿qué se va a hacer en este caso? Juan Pérez tiene que comprarle a Mario la servidumbre. Entonces, Mario está obligatoriamente tiene que venderle a Juan Pérez. Es ahí donde acuerdan que Mario solo va a tener acceso, digamos, si en el acuerdo de la servidumbre, ya sea 1 metro de ancho o 2 metros para un vehículo, solo le va a dar uso para pasar, digamos, un peatón o un vehículo, solamente para eso. Llegan el acuerdo donde ahí está estipulado que solo va a poder pasar solo el vehículo, nada más. No puede construir, no puede hacerse, digamos, no puede construirse o no puede adueñarse directamente de ello. O sea, ahí puede pasar el mismo dueño que es Mario, igual pues también Juan Pérez, pero no puede en ese caso hacerse dueño, digamos, no puede construir, no puede evitarle el paso tampoco a Mario, ya que Mario en ese caso le está cediendo el paso. También tenemos las causales de determinación o extinción de las servidumbres. Tenemos, por ejemplo, uno, por reunirse en una misma persona la propiedad del predio dominante y la del sirviente. 2, por el no uso durante 20 años. Bueno, aquí podemos ver que dice por el uso durante 20 años. O sea, sería una extinción, es una determinación, una causal de determinación. Tenemos también por llegar el día o realizarse la condición si la servidumbre fuere temporal o condicional. También eso lo podemos encontrar en el artículo 887 del Código Civil.
Dice que la servidumbre se extingue primero por la resolución del derecho del que las ha constituido. 2. Por la llegada del día o de la condición si se ha establecido de uno de estos modos. Por la confusión, o sea, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño. Asimismo, cuando el dueño de uno de ellos compra al otro, perece la servidumbre. Si por nueva venta se separan, no revive, salvo el caso del artículo 883 del mismo código. Tenemos el 4, por la renuncia del dueño del predio dominante. El 5 es por haberse dejado de gozar durante 10 años, contados de la manera previa en el artículo 2247. Bueno, compañeros, aquí les voy a dejar el compañero que sigue a continuación. Espero él les explique de la mejor manera lo que sigue. En conclusión, podemos afirmar que el contrato de servidumbre agraria es un contrato innominado, puesto que no existe una ley especial que lo regule, sino más bien que éste se rige por una ley general, que en nuestro caso es el Código Civil. Asimismo, que el contrato de servidumbre agraria de forma general es aquel gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro de distinto dueño, con el fin de ejercer una actividad agraria. Asimismo, que las características principales de la servidumbre agraria son que es un derecho real por excelencia, que limita el dominio o propiedad, que para que exista se necesita la concurrencia de dos predios, como lo son el predio sirviente y el predio dominante, que es un derecho sobre un bien ajeno, que puede consistir en que se haga algo o en exigir que no se haga, y que para que éste pueda constituirse es necesario que exista una utilidad. De esta forma, compañeros, compañeras, licenciados, concluimos con nuestro tema, agradeciéndoles por su